Muy bien, buenas noches a todos los que nos están acompañando desde Argentina. Probablemente buenas tardes a muchos de los colegas que nos están acompañando desde otros países de América. Estamos encontrándonos nuevamente de una manera tal vez no tradicional o tradicional a raíz de lo ocurrido en los últimos años, y es un gusto, como siempre, poder compartir estos momentos con ustedes. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Matías Tellado en el tema de uso de nutracéuticos en oncología veterinaria. Ya les voy a hablar un poquitito del doctor. Simplemente tengo la misión también, en nombre de Holiday, de contarles cómo vamos a desempeñarnos durante la próxima hora en que estaremos juntos. El doctor Tellado hará su plática aproximadamente 40 minutos. Luego la doctora De Marco, que es codirectora técnica de Holiday, hará una brevísima presentación de nuestro último lanzamiento, que es Neovita. Y al final de la presentación de la doctora De Marco, habilitamos todo lo que son las preguntas que ustedes van a ir formulando a lo largo de la charla, no a través del chat, sino a través del el área específica en la base de sus pantallas para preguntas y respuestas. Obviamente no quita que el doctor Tellado responda algunas de sus inquietudes a lo largo de su charla. Cuando dije bienvenidos a todos, quise hacerlo para los que en este momento están presentes, y también quiero darles una bienvenida a quienes en el futuro se sumarán y compartirán esta experiencia educativa con nosotros, que son a quienes invitamos siempre a que utilicen nuestro canal de YouTube, donde quedan grabadas estas pláticas y podrán encontrar una nutricia cantidad de webinars, pláticas de los más destacados profesionales de Sudamérica en la más amplia diversidad de temas profesionales. Por lo tanto, los invitamos a compartir en el canal de Holiday en YouTube toda esa abundancia de conocimientos que ahí están a disposición de ustedes. Con respecto también a lo que son los diplomas, ustedes saben que nuestra empresa tiene habitualmente la costumbre de enviarles a quienes completan el acompañarnos durante la transmisión los certificados de asistencia a las direcciones de emails que ustedes nos han enviado. El único requisito para que eso se dispare automáticamente es obviamente acompañarnos durante esta casi hora que vamos a compartir hasta el final. Una salvedad también que quiero hacer, y ya no entretenerlos más, es que durante la plática probablemente se mencionen algunas especialidades farmacéuticas de Holiday Scott, todas disponibles para los colegas de Argentina, no simultáneamente disponibles todavía en algunos países de Latinoamérica, pero den por seguro que en un lapso muy breve de todo lo que se hable aquí va a estar disponible en sus respectivos países. Bien, el doctor Tellado es un médico veterinario egresado de la Universidad de Buenos Aires, es fundador de la Sociedad Argentina de Oncología Veterinaria, actualmente es su vicepresidente, pero no quiero hacer de él una presentación con títulos y honores, ya que son extensísimos, pero sí quiero rescatar otros valores que el doctor Tellado tiene. Es un excelente docente, y como todo docente tiene esa predisposición a compartir, a guiar. Y siempre pienso que si tuviera que elegir una sola palabra para describir a quien nos ayuda a través de la docencia, a quien comparte con nosotros, es la palabra generosidad. Matías es un hombre y un profesional muy generoso, y creo que a la generosidad hay una sola forma de responderle, y es con gratitud. Por lo tanto, en nombre de nuestra empresa, y creo que se suman todos los colegas que comparten esta plática con nosotros, un gracias enorme a Matías por compartir este momento con nosotros. No hablo más, los dejo en compañía del doctor Tellado. Muchas gracias a todos.
Bueno, muchas gracias Carlos por la presentación. Estoy muy agradecido de corazón de tus palabras y del afecto de todos, y sobre todo el tiempo de trabajo que nos lleva ir para adelante en esta profesión y en la oncología, y bueno, tratar de juntos ir construyendo espacios para seguir capacitándonos. Les agradezco mucho, voy a compartir mi pantalla ahí. Y ni más ni menos que espero que se vea todo bien, creo que ya se compartió. Eh, eh, Me tocó dar un tema y debo hacerles una confesión, el uso de nutracéuticos en oncología veterinaria es un tema muy interesante, es un tema que invierte un poco el orden de cómo la medicina se imparte a nuestros pacientes. Porque habitualmente, y lo mismo pasa con algunos aspectos de la medicina de los últimos años, como por ejemplo la terapia con cannabis, que son aspectos de nuestra profesión en la que nosotros los encaramos al revés, se invirtió el orden, y ese orden que se invirtió es que muchas veces la demanda de los tutores, de los familiares, de los pacientes, viene hacia los profesionales y no de los profesionales hacia los pacientes. Es decir, que hay nuevos requerimientos y nuevas demandas de los pacientes de utilizar y de recibir o de solicitar a los profesionales para la prescripción de ciertos productos, en general nutracéuticos, en general productos naturales, hacia los pacientes, y que nosotros muchas veces los desconocemos o no los prescribimos. Y es necesario que los conozcamos, es necesario que tengamos en claro algunas cuestiones farmacológicas de estos productos para poder asesorarlos, para poder conocer realmente cuáles son sus indicaciones específicamente, y también para saber sus pros y sus contras, sus momentos para la mejor indicación. Y voy a tratar de tocar algunos de estos puntos para dejar estos aspectos en claro, sin específicamente hablar de un activo o de un principio activo, porque aquí la cosa cambia al estar usando en general productos que son componentes complejos, o sea, son principios complejos que tienen varios componentes en su formulación, y eso hace que sea muy difícil decir voy a utilizar este producto para tal indicación. Así que iremos recorriéndolos un poco. Me gusta comenzar con un aspecto que tiene que ver con el vínculo que hay entre esta familia y el paciente, y también con nosotros mismos. Y debo decirles que investigar, que trabajar sobre nutracéuticos en oncología me ha puesto en una situación un poco complicada, porque la bibliografía es extremadamente extensa, es muy vasta, pero es compleja de interpretar de acuerdo al tipo de bibliografía que en oncología solemos utilizar. Nosotros en oncología usamos información mucho más concreta, específica y simple de comprender. Por ejemplo, uno usa una droga doxorubicina para el tratamiento del tumor tal, como primera línea, y ve el efecto tal, y uno ve en un mastocitoma la vinblastina, la compara con la lomustina, y a los 3 o 4 meses uno ve si el paciente respondió, si no respondió, hay categorías de respuesta, hay tasas de efectos colaterales, y todo está absolutamente tabulado de forma tal que uno puede decir voy a usar esta droga o voy a usar esta otra, tiene tal metabolismo, tiene tal otro. Y aquí, en los nutracéuticos, eso no es tan sencillo de interpretar. Los nutracéuticos son productos, como les decía, son productos que son con un nivel de agresividad hacia el paciente, una tasa de efectos colaterales extremadamente baja, por definición son así, son productos de tipo natural, y que nosotros tenemos que poder entender de qué forma los vamos a evaluar y de qué forma los vamos a indicar. Pero aquí en oncología, porque los nutracéuticos se usan en todas las ramas de la medicina, pero en oncología específicamente estamos trabajando con pacientes muy particulares, estamos tratando con una patología o con un conjunto de patologías que es extremadamente diverso. Nosotros no tenemos solo un sistema. El oncólogo atiende patologías oncológicas del intestino, del corazón, de los riñones, del hígado, de la piel, de la cavidad oral, de la zona genital. Entonces, cada paciente tiene sus particularidades, cada paciente tiene sus requerimientos. Entonces, encontrar un producto que sirva para todo es realmente complejo, y así es que vamos a ir avanzando
en ver un poco este tema. Cuando les hablaba de la familia, les hablaba de los requerimientos, les hablo que es muy común que los pacientes vengan recibiendo algún producto que puede ser formulado, o sea, como un producto comercial que uno lo compra, o natural, que está recibiendo, por ejemplo, extracto de cúrcuma, que la gente lee, mira y se lo empiezan a dar. En oncología eso, por lo menos en mi campo, eso es bastante frecuente, o le están dando extracto de cannabis, con otros componentes que puede llegar a tener ese extracto porque no consumen o no compran el extracto puro, o la gente por ahí no sabe ni siquiera la dosificación de lo que está usando. Compra directamente productos naturales, extracto de arándano, y le da, nada, un chorro en un jeringazo por la boca o en el agua de bebida, y eso genera muchas complicaciones a la hora de no contar con un producto que tenga una calidad específica y una formulación específica para administrar ese producto. Esta señora, ustedes miren, no hace falta que diga demasiado sobre esta imagen, miren la cara del perro, que ya ustedes se imaginarán la forma de encarar a este paciente, la forma en la que el oncólogo tiene que prescribir un tratamiento específico para ese paciente, y la forma en la que esa tutora va a tomar ese cuadro, esa patología o esa situación terapéutica para ese paciente y encarar el tratamiento. Entonces acá uno es donde tiene que tratar de ver de qué manera puede negociar las alternativas de tratamiento que tenemos para ese paciente con alternativas de tipo, por ejemplo, de tipo paliativas. Algunas características generales de estos productos son, en general, por definición, alimentos o productos medicinales fabricados con productos naturales, es decir, que estos productos medicinales carecen de alguna indicación específica y precisa. Tal como yo les decía, por ejemplo, el imatinib se utiliza para un tipo de leucemia con la mutación tal o para un mastocitoma con tal característica, y el que no tiene con esa característica no utilizamos ese medicamento. Y es una indicación precisa. En este tipo de productos son indicaciones en general más globales. Suelen ser muy seguros, útiles como terapia de apoyo, esa es su particular indicación. Los beneficios concretos son difíciles de evaluar en forma puntual. Uno no es que va a dar un producto y va a medir una respuesta de una forma concreta en un determinado periodo de tiempo. Yo uso vincristina en un TBT y yo sé que a la cuarta dosis tengo que ver, o tercera dosis tengo que ver una reducción del 60-70% de la masa. Bueno, eso es una medida concreta. Yo sé que puede haber tal efecto a tal tiempo. En este tipo de productos son en general terapias crónicas de largo plazo, así que uno no tiene que prescribirlo y esperar encontrar un resultado concreto para decidir su continuidad o no en el tratamiento, sino que son tratamientos considerablemente más largos. Otra particularidad que les decía y les mencionaba, que son complejos en su formulación, que están pensados por el laboratorio fabricante de forma tal de que cumplan con requerimientos de tener una estabilidad en su formulación, porque son productos que tienen muchos activos. Algunos tienen extractos naturales, como les decía, y otros tienen también componentes antioxidantes que pueden ser utilizados en distintos sistemas, por ejemplo, para la nefroprotección, para la cardioprotección, en el paciente específicamente que recibe tratamientos prooxidantes. No suelen ser medicamentos de indicación primaria. Esto quiere decir, no puede venir un paciente con una enfermedad tal y yo decirle lo voy a medicar con tal nutracéutico, sino que suelen ser de apoyo, y esa terapia primaria es justamente la tarea que nosotros hacemos siempre en el diagnóstico, en el tratamiento, en la intervención quirúrgica. Pero la terapia de apoyo es esa terapia que hacemos en concomitancia o incluso posterior a la terapia primaria para el manejo crónico de ese paciente. Son de venta libre, no llevan receta archivada y suelen tener un tipo de estudio de eficacia que no es exactamente igual a lo de los estudios, sino que suelen ser, en líneas generales, evaluaciones más cualitativas, no cuantitativas, es decir, se redujo tanto por ciento, sino cualitativas en el sentido de evaluar una mejora global sobre el paciente, interrogación a los tutores, observación de determinadas particularidades que puede tener el paciente en sí. En humanos hay estudios clínicos de su uso en oncología. Por ejemplo, hay 4 o 5 estudios de uso de curcumina en cáncer de mama
asociado a paclitaxel o asociado a doxorubicina. Esto es muy interesante porque se saca una ruta de investigación en la cual a un grupo se le da la quimio y a otro grupo se le da la quimio con el nutracéutico, y se evalúa no solo si el paciente vive más o si desarrolla metástasis o la evolución, sino también se evalúa la tolerancia al tratamiento. Y hay resultados muy interesantes obtenidos en varios estudios de beneficio en asociación con determinadas patologías específicas. En veterinaria hay muy pocos estudios clínicos, pero sí hay muchos estudios preclínicos. De hecho, hay libros sobre terapia con nutracéuticos en veterinaria, hay artículos publicados. Yo les voy a compartir algunos que pueden ustedes buscar después en internet para poder asesorarse más sobre este tipo de drogas, pero sí hay estudios preclínicos que son muy útiles, los estudios preclínicos, y bueno, probablemente con el correr del tiempo podamos ver algunos resultados clínicos más que los que hay. Me estoy refiriendo exclusivamente a la oncología, ¿sí? En otros sistemas está más claro el beneficio. Cuando hablamos del uso de estos fármacos en cáncer, tenemos que tener en cuenta que estamos también hablando de no solamente el cáncer, hablamos del paciente, y como hablamos del paciente, tenemos que entender que estamos hablando de pacientes gerontes, en su gran mayoría. ¿Puede haber cáncer en pacientes de 2, 3, 4 años? Sí, hasta de 3, 4 meses de edad, en cachorros, pero la verdad es que el grueso de pacientes que atendemos son pacientes de entre los 7 y los 12, 13 años. Ese es el gran pico de incidencia de esta enfermedad, y por lo tanto también tratamos pacientes que tienen que ser encarados de una enfermedad compleja y que también suelen tener otro tipo de patologías concomitantes asociadas específicamente al envejecimiento y a la edad. Uno dice, pero ¿es una patología tener una insuficiencia renal crónica a los 14 años? Bueno, muy probablemente esos cambios degenerativos, tanto a nivel renal, incluso cardíacos, incluso en el sistema inmune, son propios de la edad y son parte del envejecimiento. Y en general, los nutracéuticos suelen tener un gran área en la que trata de lograr que ese envejecimiento no es que desaparezca, pero sí que sea mucho más homogéneo, sí que sea mucho más balanceado, y tratar de que por algunas circunstancias no sea precoz. Yo cuando empecé a hacer oncología había hecho una observación que no tenía manera de comprobarlo, y todavía no la tengo la manera de comprobarlo, pero yo me daba cuenta que cuando hacía un tratamiento clásico que se llama Madison Wisconsin 19 semanas, es un protocolo de quimio para linfoma largo, o sea, con varias sesiones de quimioterapia, el paciente terminaba el tratamiento y yo lo veía globalmente, y lo veía envejecido al paciente. Lo veía con el pelo más hirsuto, más decaído, y también cuando hicimos algunas encuestas a la gente sobre la calidad de vida en general da muy bien en oncología veterinaria. Si uno hace el tratamiento, lo respeta, el paciente no deteriora su calidad de vida, pero si uno indaga va a ver que la gente a veces nota el agotamiento, el cansancio, el estrés en ese paciente. Eso que nos cuesta tanto medir o nos cuesta tanto establecer, muy probablemente sea estrés propio de la terapia. Las terapias oncológicas más que probado está que producen estrés, y que producen estrés no solo la droga, sino también todo el contexto de transporte, de análisis de sangre, genera ese agotamiento en el paciente, que es un poco también lo que venimos a comentar. Este gráfico que ven ustedes a la izquierda es un gráfico que es muy interesante de ver, mírenlo con detenimiento. Vemos la primera célula tumoral. Si suponemos que la célula tumoral inicial la pudiéramos ver, y entendiendo que el cáncer bajo un solo modelo es una enfermedad de una célula que es un clon tumoral y que se transforma y que genera la enfermedad oncológica compleja que conocemos, vemos que entre esa primera célula tumoral y el tumor clínicamente detectable, es un tumor de 1 gramo de peso, una pelotita muy chiquitita, que sería como el tumor más pequeño detectable a nivel clínico. Desde esa célula hasta el tumor detectable a nivel clínico hablamos de que hay 30 duplicaciones, 30 generaciones de células que se replicaron para lograr esa masa de 1 gramo. Y entre esa masa de 1 gramo y el fallecimiento del paciente hay 10 duplicaciones. Esto es terrible, cuando uno lo ve dice, estamos complicadísimos, porque la gran mayoría
de lo que ocurre, es decir, 3/4 de esta enfermedad ocurre antes de que yo la detecte. Y solo lo que nosotros vemos o interpretamos como un paciente oncológico, desde que le decimos al paciente es un paciente oncológico, hasta el fallecimiento, es solo 1/4 del problema. Y esa es nuestra realidad, nosotros trabajamos desde esa realidad. Y ahí es donde aparecen un montón de trabajos, un montón de artículos que manejan o evalúan lo que es la quimioprevención. La quimioprevención tiene que ver con la calidad de vida global, tiene que ver con los buenos hábitos, tiene que ver con la baja exposición a carcinógenos, pero también existen algunos trabajos que han probado o han evaluado si hay algún producto farmacéutico, en general antioxidantes, en general estabilizadores de membrana, en general productos que uno pueda utilizar de forma tal de disminuir la tasa de incidencia de la enfermedad oncológica, sabiendo que, por ejemplo, un grupo determinado de pacientes puede estar muy predispuesto a recibir o a tener esa patología. Son trabajos realmente muy interesantes, hay muchos más en humanos que en veterinaria sobre la quimioprevención, y verdaderamente en un par de años seguramente vamos a estar mucho más atentos a esto que nosotros podamos hacer en ese momento. No solo está esto, sino también está la tecnología, la ciencia y el avance hacia lo que es el diagnóstico molecular. Tratar de ver si yo puedo diagnosticar la enfermedad antes de que pese 1 gramo, por ahí con algún marcador molecular precoz de una enfermedad donde yo diga, no veo nada, no hay ningún estudio que me lo diga, pero este marcador me dice que este paciente puede tener o va a tener en breve una lesión en tal órgano. Entonces eso es todo lo que está por encima de ese gramo de tumor y es muy interesante y es quizás el trabajo que nos toca en el futuro. En el resto, ya entendiendo que diagnosticamos al paciente, en esas 10 duplicaciones que nos quedan, tenemos el diagnóstico y el tratamiento. Tenemos que decir qué enfermedad es y tenemos que encarar la terapia que corresponde. Y también tenemos que terminar esa terapia y controlar al paciente. Y aparte de controlar al paciente, va a haber algún momento en el que el paciente tenga que recibir algún tratamiento paliativo, en general hacia el final de su evolución. Entendamos que puede ser que encontremos el primer momento del paciente y lo diagnostiquemos cuando ya hizo 9 de esas 10 que quedan. En esos pacientes, normalmente es el paciente que viene a consulta con una masa gigante, ya no operable, no tratable, y en ese paciente toca quizás el paliativo y eutanasia como única opción para el manejo. No son pocos los pacientes que llegan en esa última etapa a primera consulta. ¿Dónde podemos utilizar los nutracéuticos acá? Bueno, hay algunos estudios que hablan en la etapa de quimioprevención, pero no hay evidencia clara de que en ese momento el uso de antioxidantes en forma crónica sea beneficioso. Así que es una posible indicación para el futuro, la indicación pre-diagnóstico oncológico, sobre todo en determinado grupo de pacientes. Así como tampoco hay a ciencia cierta evidencia de que hacer nefroprotección en todos los pacientes sea algo razonable antes de que tengan una insuficiencia renal de fase 1. Entonces, está quien evalúa y los estudios estarán viendo si hay alguna manera de modificar ciertas cosas, y de hecho hay alimentos que ya vienen preparados para ir anteponiéndose en los pacientes gerontes a esas particularidades de las enfermedades que van a tener. Y el otro punto donde es interesante el uso de nutracéuticos, o donde se pueden utilizar con seguridad, por lo menos, es en los controles posteriores a la terapia y en esos paliativos hasta la realización de la eutanasia. Si nosotros pensamos en el cáncer, tenemos que acordarnos que es una enfermedad en la que la célula no respeta el orden celular. Crece y aplasta a la que tiene al lado y genera su propia irrigación y crece de esa manera absolutamente anárquica. Diseña, entre comillas, su estrategia para no morir. Se las arregla para crecer por encima del paciente, atacando incluso al paciente, no le importa absolutamente nada y por eso decimos que diseña su estrategia absolutamente de forma altruista y egoísta para no morir. La célula tumoral pareciera tener como una especie de inteligencia, por decirlo en algunos términos coloquiales, pero pareciera que tiene mucha habilidad para poder subsistir, para poder crecer, y esa habilidad es evolutiva, es genética, no tiene ningún tipo de capacidad de razonar. Así que esa genética y esas particularidades son realmente las que nos hacen complicar mucho la vida a la hora de plantear tratar a estos pacientes.
no le interesa a su huésped ni qué le pase a su huésped. Y hay una frase muy interesante que tomé de un artículo de investigación que habla de que la célula cancerosa o la célula neoplásica camina o vive en un abismo oxidativo, vive al borde de la muerte oxidativa, está siempre en el límite de morir por un estrés oxidativo excesivo. ¿Esto saben por qué es? ¿Cuál les parece que es el motivo por el cual una célula tumoral está siempre al borde de un estrés grave a nivel oxidativo? Esto lo que genera es que la célula tiene que replicar mucho, tiene que replicar. Muchas veces esa replicación es a costa de no tener una cadena respiratoria absolutamente activa. Entonces esa cadena respiratoria, ese metabolismo que se tuerce en esa célula, hace que la célula requiera una cantidad de energía que el sustento de irrigación no le puede dar. Entonces empieza a tener fallas metabólicas la propia célula, y eso hace que pueda tener metabolismo del oxígeno parcial, no hay una combustión completa en la cadena respiratoria, y ese estrés oxidativo puede llegar a ser realmente muy, muy excesivo. Ojalá fuera tan grande ese estrés oxidativo que la termine matando, porque en definitiva, una célula que muere, neoplásica que muere por alguna razón, sería beneficioso para ese paciente. Pero la verdad es que mueren un montón, pero muchas otras no llegan a morir en ese caso. Miren una foto de un paciente oncológico, no importa qué paciente es, pero fíjense esta imagen de lo que ven ustedes, es una enfermedad que había sido operada, pero esta perra, bueno, la perra lo que tenía era un carcinoma mamario inflamatorio y fue sometida a una cirugía, y esto es lo que pasa después de esa cirugía. Esto es lo que pasa, y ustedes miran esto y pueden entender que el paciente tiene dolor, que el paciente no se siente bien, que tiene una severa inflamación de tejidos blandos, que probablemente deje de comer, que probablemente uno lo pueda medicar, lo pueda tratar, pueda darle antiinflamatorios, puede usar incluso un tratamiento con alguna quimioterapia para ver si esto logra mejorar, pero clínicamente este paciente está vencido desde el punto de vista del cuadro clínico, más allá del oncológico. Este es un paciente en el cual, independientemente de lo que yo pueda hacer, las posibilidades son realmente bajas. Y estas células que están ahí generando esa ulceración en el tejido son células que replican a una tasa extremadamente alta. Estos nutracéuticos nosotros los podemos utilizar en estas 3 etapas. La primera se las conté ya, algo de la prevención del cáncer, asociado específicamente a factores de transcripción y a modulación de la expresión de esos factores de transcripción, que es la quimioprevención también, o sea, alguna administración de algún producto para prevenir el desarrollo de la enfermedad oncológica, o sea, actuando sobre la carcinogénesis, no sobre el cáncer en sí, ¿sí? Y sobre la modulación de la respuesta inmune, sobre todo entendiendo que hay gran parte de las teorías actuales que entienden que el paciente oncológico desde su inicio tiene alguna alteración en su sistema inmune que lo hace silencioso y le permite al tumor desarrollarse y crecer. Hay también algún aspecto que tiene que ver con la reducción de la toxicidad, reducir el efecto nocivo de la quimioterapia y la radioterapia, el uso de antioxidantes en esta etapa. También evitar la caquexia, es decir, que lo podemos usar al principio, previo a la enfermedad oncológica, según análisis o estudios preclínicos, todavía no tenemos información certera de eso. Sí se puede usar para reducir la toxicidad por el efecto nocivo de la quimio y la radioterapia, que en ese caso se usan los antioxidantes, pero vamos a ver un detalle sobre esto, porque vamos a ver el momento en el que hay que usarlos y cuándo no hay que usarlos. Y el otro aspecto es evitar la caquexia. La caquexia es un factor que es muy, muy estudiado en el humano y en los animales nosotros lo vemos. También hay algunos estudios que dicen que es menor que en el humano, pero lo vemos claramente. Y permite la modulación metabólica del organismo, reducen la expresión génica de moléculas que aumentan la caquexia, como las interleuquinas 1 y 6, como el TNF-alfa, ¿sí? Bueno, les decía, uno de los puntos para la prevención sería mantener el estrés oxidativo, mantener un balance en ese estrés oxidativo, un estado redox adecuado, ¿sí? Tratar de orientar una nutrición adecuada para cada especie. Esa nutrición es parte de la salud. El ejercicio físico moderado es muy claro a la hora de reducir este estrés oxidativo y preparar al paciente mejor para ese envejecimiento. Tener baja exposición a carcinógenos, en la medida que nosotros los conozcamos, tendremos baja exposición a carcinógenos, que es un tema apasionante, la exposición a carcinógenos, pero excede a esta charla
breve sobre los nutracéuticos. Mantener al paciente en una condición corporal adecuada, ni muy gordo ni muy flaco, en una condición corporal adecuada y un estado de salud y de calidad de vida lo mejor posible. Cuando hablamos de reducción de la toxicidad, básicamente me refiero a quimioterapia y radioterapia, pero en la quimio tenemos 3 tipos de forma de administrar quimioterapia. Una es empezar con una dosis específica, la clásica que se usa en algunos mastocitomas, en el TBT, que se usa en algunos tumores de vejiga. Empezar una dosis y escalar esa dosis, ir subiéndola o acortando los intervalos para tratar de tener una toxicidad controlada y llegar a una dosis alta controlando la toxicidad. El segundo punto es el clásico, el que más utilizamos, que es alta dosis no escalada, es decir, doxorubicina a la dosis de libro, tal, se administra, y es uno de los tratamientos, lo que es de high dose chemotherapy, es el que logra la mejor efectividad para los pacientes. Y el de baja dosis de quimioterapia son las terapias más nuevas, la terapia metronómica, que es la quimioterapia metronómica, tienen menos efectividad, son más simples y también tienen menos estudios que avalan el uso de este tipo de terapias en esta indicación. No voy a hablar de que los nutracéuticos son los únicos elementos para controlar la toxicidad. Claro, tenemos un montón de otros, drogas específicas, las conocemos todos. Antevómitos, ni siquiera una droga, lo primero que hay que hacer es un ayuno. Y después, antieméticos. Para las náuseas, acuérdense, el antiemético ideal en oncología es la metoclopramida, es sin duda el antiemético ideal, y el maropitant, la inyectable, es una droga absolutamente útil para el vómito instaurado luego de la quimioterapia. Y el corticoide solamente cuando el vómito se produce en los primeros minutos luego de la administración de la quimioterapia, porque esto tiene una vinculación directa con una intolerancia a la droga y con una reacción de tipo anafiláctica, una intolerancia al fármaco. Entonces, en ese caso, la dexametasona puede ser lo que ayude. Clásico es el uso de determinadas moléculas, por ejemplo, algún monoclonal en el humano. Bueno, nosotros hemos hecho un estudio también preclínico y hemos utilizado y generan un cuadro de mesis, y en general se prescribe la dexametasona en forma previa al tratamiento. Lo mismo con la diarrea, con la anorexia, hay orexígenos que también se utilizan para este tipo de casos, incluso vitaminas, hay complejos vitamínicos que se pueden utilizar para aumentar esto, y después, bueno, en cuanto a la cardiotoxicidad, ser juicioso con los controles, y en cuanto a la neutropenia, lo mismo, ajustar lo máximo posible los protocolos. Todo en conjunto lo que genera es este cuadro de tratar de evitar este estrés en el paciente dado por el cáncer, por la intervención quirúrgica, por la radiación, por la quimio, que es lo que nos va a generar la mayor cantidad de complicaciones. Un enfermo oncológico, por ejemplo, es un enfermo crónico que tiene escasa reserva funcional y que también es un paciente muy medicado, es un paciente que suele tener quimioterapias, antibióticos, suele ir mucho a la veterinaria, a veces es muy común que tengan también Ehrlichia, que tengan micoplasma, que entonces uno dice, tengo que darle antibiótico, tiene una infección, lo tengo que medicar, aparte es hipertenso, aparte es diabético. Entonces tenemos que entender ese tipo de paciente como un paciente problemático, que muchas veces el estrés termina siendo lo que nos complica la evolución de una u otra de las patologías. Acá les puse algunas combinaciones, por ejemplo, doxorubicina en felinos es nefrotóxica, y es nefrotóxica en un porcentaje elevado de casos. Uso de AINES y algunos compuestos del platino son extremadamente nefrotóxicos. Necesidad de hacer quimioterapia en un paciente insuficiente renal. A veces es necesario, entonces hay que hacer nefroprotección y hay que evaluar el uso de nutracéuticos en pacientes que tienen esta particularidad. A veces un nutracéutico puede ser el omega 3 o puede ser un antioxidante, puede ayudar al desarrollo de este paciente. Casos en donde hay efusiones, efusión pleural, efusión torácica y necesidad de hacer quimioterapia. Esto suele ser una tolerancia menor, suelen tener acúmulo de líquido en tercer espacio, hipoproteinemia, o sea, son pacientes con más complicaciones. Algunos protocolos de quimio son más complicados a la hora del tracto a la tolerancia gastrointestinal. También, por ejemplo, el uso de AINES y quimioterapia es una combinación que yo utilizo mucho, los AINES con la quimioterapia, o también en el linfoma, en el mastocitoma, los corticoides con quimioterapia. Recordemos que a veces es peor el antiinflamatorio, sea o no corticoideo,
que la quimioterapia, pero cuando lo juntamos eso puede llegar a ser en algunos pacientes de una tolerancia más complicada. La lomustina es una droga muy, muy útil para muchas patologías, pero puede generar hepatopatía, puede generar incremento de las enzimas hepáticas, pero también puede generar un aumento y una hepatopatía más severa. Algunos inhibidores de tirosina quinasa asociados a quimio también. Entonces, nada, tenemos un grupo de drogas y tenemos un contexto de un paciente en el cual tenemos que ser cuidadosos a la hora de prescribir y también ir monitoreando esa toxicidad para ver si después de haber hecho 6 dosis de lomustina con corticoides, ese paciente requiere, por ejemplo, utilizar silimarina o requiere, por ejemplo, utilizar algún antioxidante para poder ayudar a ese hígado a reponer esa reserva funcional de forma adecuada. ¿Cómo hacemos los oncólogos para equilibrar efectividad y tolerancia? Bueno, ajustamos la dosis. La dosis tiene que ser la más alta para lograr efectividad y la menos alta, no la más baja, para la tolerancia. Es decir, tratar de buscar en el rango de efectividad la tolerancia del paciente y que tenga una buena calidad de vida. Saben que también se puede usar radiación y quimio. Y si uno quiere hacer radiación y quimio, el efecto oxidativo es extremadamente sumado, con lo cual ese solapamiento de la quimioterapia y la radiación genera un estrés oxidativo mucho mayor y por eso la efectividad aumenta. Entonces acá tenemos que empezar a analizar, pero si le doy quimioterapia y aumenta el estrés oxidativo y también lo irradio y eso los puede sumar, eventualmente gran parte del efecto de la quimioterapia y de la radiación es por estrés oxidativo y en hecho es así. Gran parte del daño a ese ADN que produce la quimio es por un daño que se produce en forma indirecta, no solo directa por la droga, dependiendo de la droga y del grupo de droga que uno utilice, también hay estrés oxidativo. El clásico es la doxorubicina, que uno de sus mecanismos de acción primarios es producir anión superóxido y peróxido de hidrógeno, que son dos grandes radicales del oxígeno que producen daño oxidativo y que dañan al ADN. Entonces, es parte del tratamiento contar con ese estrés oxidativo. Acá hay un perrito en radiación con radiación superficial y lo mismo, miren el daño directo ahí abajo, donde el fotón incide, golpea ese electrón, lo saca de órbita y daña al ADN, pero también fíjense en el esquemita de arriba, donde el fotón incide, eso genera un electrón, el electrón impacta sobre una molécula de agua y esa molécula de agua sufre hidrólisis y ese daño produce anión superóxido, radical oxidrilo y eso también termina dañando al ADN. Así que el estrés oxidativo, lamentablemente, es parte de ese tratamiento que nosotros utilizamos. Evitar la caquexia, aumentar la tasa de metabolismo, el aumento de la tasa de metabolismo basal, incremento del TNF-alfa, interleuquinas, causas primarias de caquexia. El paciente con cáncer puede ser que esté bárbaro el perro, uno lo vea y está clínicamente bien, no le duele, mueve la cola, está contento, pero uno lo ve que empieza a tener caquexia. Es por estos mediadores que tiene la caquexia. Y después hay otro grupo que tienen caquexia debido al dolor, a un tumor en la boca, a vómitos, a dietas mal prescritas, a enfermedades infecciosas asociadas. Y este paciente también puede ser que tenga algunas complicaciones a nivel clínico. Acá vemos un ejemplo. Un perrito con caquexia primaria, un mieloma múltiple, y tenía caquexia primaria muy severa, y este es otro, con severa dificultad de la ingesta, era un perrito con una masa en la boca, que no tenía complicaciones más que semejante pelota que no le permitía ingerir alimentos o le dolía, entonces se rehusaba a comer, le costaba comer, no podía mover la lengua. Entonces, claro, tiene un impedimento a la capacidad de ingesta. Esto no es una caquexia primaria, sino que es algo que no le permite al paciente comer. ¿Cómo tratamos esto? Bueno, reducir la carga tumoral, tratar de resolver el problema. En el caso del mieloma, con quimioterapia, para tratar de limpiar esa médula de las células tumorales. En el caso del tumor oral, haciendo una mandibulectomía y resolviendo la patología. Con una nutrición adecuada, balanceada, y con la medicina, o con una intervención integrativa, que es como se la suele denominar ahora, o con una intervención médica, asistiendo a esa nutrición. Asistiendo a esa nutrición porque a veces la nutrición requiere de suplementaciones con antioxidantes, con vitaminas, con extractos específicos que pueden
por ejemplo, ácidos grasos insaturados, que pueden ayudar a ese paciente a mejorar ese estado nutricional, a reducir ese tiempo de recuperación, y eso hace que su sistema inmunológico vaya a responder futuramente mejor. ¿Cuál es el punto débil de todos los nutracéuticos en general? El efecto primario, que a veces uno dice, no, le doy esta vitamina o este producto o este extracto para matar al cáncer. El efecto de los nutracéuticos como antineoplásicos, inhibidores de la proliferación, citolíticos, inhibidores de la apoptosis, todos lo quisiéramos ver, pero verdaderamente son más de los estudios in vitro que de los estudios in vivo. O sea que tienen efectos, por ejemplo, la cúrcuma tiene muchísimos trabajos interesantísimos que pueden ser utilizados, pero para mí los efectos fundamentales son sobre todo lo otro que acabamos de ver, sobre esa mejora del paciente. No le demos un producto esperando que el tumor se reduzca o se vaya, sino que lo tenemos que usar para ayudar a que el paciente y la terapia de primera línea logre manejar a ese paciente o ese cuadro clínico. Los voy a aburrir solamente 3 minutos más, así termino con esta charla, pero les quiero mostrar algunos aspectos de particular indicación. Esto es un efecto donde el oxígeno, la molécula de oxígeno, ahí a la izquierda, la presencia de un electrón, dado por una quimioterapia, dado por un exceso de actividad de la cadena respiratoria, puede generar un anión superóxido, y ese anión superóxido es deleterio, al igual que el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada que se ve ahí en pantalla, y el organismo tiene sistemas para tratar de evitar esto, la superóxido dismutasa, la catalasa. ¿Y qué hacen estos sistemas? Tratan de agarrar esos radicales libres y desactivarlos. Son scavenger, barredores, inhibidores de la producción de esos radicales libres y tratan de mejorarlos. Estos son los mecanismos antioxidantes. Estos mecanismos antioxidantes son los que en definitiva también se los responsabiliza de los daños que puede producir un tratamiento crónico, por ejemplo con quimioterapia, sobre los riñones, sobre el sistema inmunitario y sobre el aparato cardiovascular. Así que controlarlos, ese incremento desmedido, parece ser una buena estrategia. Pero acá entramos con un tema álgido, porque yo les acabo de decir que los podemos controlar para disminuir las complicaciones sobre los órganos y sistemas de ese paciente a largo plazo, pero también dije hace un ratito que la célula vivía al borde del abismo de morir por estrés oxidativo, y si yo le doy antioxidantes voy a evitar que esa célula muera. Y sí, claramente ese es el gran problema de esto, que las células tumorales, fíjense, este gráfico lo leemos de abajo, este esquema de abajo para arriba. En las células normales vemos que hay un balance entre la ROS, que es Reactive Oxygen Species, que son las especies reactivas del oxígeno, estas malignas que se generan por el metabolismo, el estrés oxidativo, y el AOD, que es el sistema antioxidativo, o sea, son el sistema antioxidante. Cuando hay este estado de balance, está todo bien, pero cuando hay más estrés oxidativo, se incrementa el potencial redox, puede haber una progresión tumoral, puede haber un incremento del riesgo de la iniciación de un cáncer. Es decir, que todas las enfermedades oncológicas aparentemente tienen en común un estado más oxidativo que lo normal. Por eso es que se insiste en intentar ver si esa quimioprevención puede ser razonable. Pasado ese umbral, el incremento en las especies reactivas del oxígeno ya desmedido, ya hay un abuso de especies reactivas del oxígeno, son un mecanismo para que la célula muera. O queda en senescencia o muere. Y estos dos mecanismos, estas dos etapas en donde hay un incremento severo del estrés oxidativo, lo vamos a tener cuando irradiamos y cuando hacemos quimioterapia. Es decir, que cuando le voy a dar una droga que produce estrés oxidativo, cuando voy a irradiar ese paciente y encima le voy a dar una quimioterapia, estoy logrando un gran estrés oxidativo en ese tejido, en esa zona o en ese paciente, que es beneficioso para su terapia. Se lo estoy dando para lograr controlar a la célula tumoral. Ya se decía que la dosis hace al veneno. Claro, este es el caso puntual en el que la dosis hace al veneno. En exceso de dosis, en ese momento específico, no quiero antioxidantes. Quiero que el paciente reciba el estrés oxidativo que necesito para controlar la enfermedad. ¿Sí? Acuérdense que hubo un gran problema cuando Linus Pauling
ganó 2 premios Nobel y decía que había que dar vitamina C a megadosis, dosis altísimas, 4 o 5 veces las que estamos hablando en la dosis máxima que se toma para la vitamina C de la gripe. O sea, estamos hablando de megadosis de vitamina C, y después se probó que eso no era así, que era contraproducente en el momento de la quimioterapia. Así que eventualmente durante el tratamiento oncológico específico no sería la mejor indicación, pero sí sería un buen motivo para indicarlo hacia el final de ese tratamiento. Creo que ese sería el mejor momento para iniciarlo cuando ya se termina el tratamiento oncológico específico. Si volvemos a este mismo gráfico, los indicaríamos al principio según el criterio específico del que lo está tratando, y posterapia cuando terminamos la terapia primaria de ese paciente. Les dejo este artículo que parece muy interesante sobre evidencias sobre medicina integrativa. No es solo de nutracéuticos, también tiene otro tipo de factores como la acupuntura, como terapia canábica, como medicina, ¿cómo se llama? Homeopática, pero vale la pena que lo revisen. Y este libro que también es muy, muy interesante. Algunos consejos y termino. Curcumina y antioxidantes pueden ser usados luego de la quimio y radioterapia, vale mucho la pena usarlos, son realmente utilizados y hay trabajos que lo evalúan, hay papers que ya están utilizados. El extracto de silibina y silimarina pueden ser usados durante el tratamiento con lomustina para prevenir toxicidad, eso está publicado también. Ácidos grasos insaturados beneficiosos en el linfoma, en pacientes con linfoma cutáneo específicamente. El extracto de ajo, estudios beneficiosos in vivo a 10 a 20 miligramos kilo en modelos de neuroblastoma y hepatocarcinoma, es decir que ya hay modelos que los usan in vivo en pacientes. El extracto de ajo parece ser uno de los productos naturales que tiene componentes, que no voy a entrar en ese detalle, que pueden ser muy utilizados. Y los glicoconjugados, los glicosaminoglicanos, tratamientos con ciclofosfamida para evitar la cistitis hemorrágica estéril y muchos otros más. Bueno, dejo para un espacio para preguntas, creo que me fui 3 minutos, 4 minutos del tiempo. Matías, excelente y clarísimo, que estamos cumpliendo nuestro cronograma a la perfección. Vamos a hacer lo siguiente, como dijimos al principio. Le damos paso y le invitamos a la doctora De Marco a que nos presente Neovita, y luego tengo varias preguntas para hacerte y cerrar la jornada de hoy. ¿Te parece bien? Entonces, sí, claro. Recibimos a la doctora De Marco. Valeria De Marco es nuestra codirectora técnica y está a cargo de la consultoría científica de Holiday. Valeria, todo tuyo, los colegas que están en este momento siguiéndonos. Bueno, muchas gracias, doctor Imparato. Excelente la charla, doctor Tellado, me encantó. Bueno, si les parece bien, voy a ahora compartirles mi presentación. A ver, esperen. A ver. Ahí se puede ver, ¿no es cierto? Bueno. Sí, se ve perfecto. Bueno, gracias, Matías. Les queremos presentar, para los que no lo conocen aún, a nuestro nuevo integrante de la familia de biomoduladores de Holiday, Neovita. Neovita fue formulado justamente para poder mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos, justamente luego de haber hecho el tratamiento específico, que puede ser quirúrgico, quimioterapia o radioterapia, o también para utilizarlo en aquellos casos donde ya esté en cuidados paliativos. Como refrescando lo que estaba diciendo el doctor Tellado, hay 3 pilares fundamentales como para acompañar la terapéutica específica de un tratamiento oncológico, que son mantener ese balance óxido-reducción adecuado al paciente, el manejo del dolor es otro pilar fundamental, y el manejo nutricional. Nosotros con el Neovita estaríamos apuntando un poco a ese manejo nutricional y a mantener ese balance de óxido-reducción por el gran aporte de antioxidantes que contiene la fórmula. Entonces, Neovita lo podemos, y insistimos con esto, incluirlo en el tratamiento, finalizado el esquema terapéutico, para justamente
tratar de mitigar ese daño que ha producido sobre todo la quimioterapia que ha provocado procesos de oxidación en el organismo. También, como decíamos, para acompañar el tratamiento paliativo, o sea, cuando ya no hay mucho para hacer, y en periodos de convalecencia prolongados también se podría utilizar el Neovita. Esta es la fórmula y ahora vamos a hablar un poquito de por qué elegimos estos ingredientes para la fórmula del Neovita. La arginina es uno de los componentes. La arginina es un aminoácido esencial que tiene como objetivo fundamental aumentar la actividad inmunitaria. Y esto va a ser muy interesante en casos de neoplasias, porque va a mejorar el metabolismo de los linfocitos T, que los hacen más eficaces para la lucha contra tumores. Otro de los ingredientes del Neovita es el extracto de ajo. Nosotros lo conocemos por el rol que cumple en general estabilizando la presión arterial, pero además sus compuestos de sulfuro tienen ciertas propiedades anticancerígenas. La cúrcuma, bueno, la cúrcuma la ha nombrado bastante el doctor Tellado durante su disertación. Bueno, es otro de los componentes que tiene el Neovita y que también la van a encontrar en algún otro biomodulador de Holiday. Entre paréntesis había nombrado la silimarina y la cúrcuma la tenemos en nuestro Protelip comprimidos, valga una llamadita por ahí en el medio. Así que la cúrcuma tiene un rol importante en todo lo que es antiinflamatorio y analgésico natural. La espirulina. La espirulina contiene antioxidantes, contiene vitaminas, contiene aminoácidos esenciales, ácidos grasos poliinsaturados. O sea, es un excelente antioxidante y además mejora mucho todo lo que es el sistema inmunológico. Va a mejorar y aumentar también los índices eritrocitarios y como detalle importante en el caso de oncología, la espirulina contiene ficocianina, que es una proteína que tiene una excelente capacidad antitumoral. Glutamina. La glutamina, lo que sucede muchas veces en lo que es el funcionamiento de la célula cancerígena es que actúa como una trampa de nitrógeno, entonces restringe la disponibilidad y el acceso de nutrientes a la célula sana, entre ellos la glutamina. Entonces la idea es suplementar con glutamina. ¿Para qué? Porque la glutamina podría afectar la efectividad en la citorreducción tumoral. Por otro lado, la glutamina es muy importante a nivel intestinal, ya que va a nutrir al enterocito y también mejora la inmunidad a nivel local. El gluconato de zinc, el zinc interviene en muchas reacciones enzimáticas en el organismo y en forma de gluconato se absorbe muy bien. Además es un microelemento que está comprometido en la inmunidad, sobre todo a nivel celular. La vitamina C, en este caso tenemos vitamina C en la dosis adecuada, que se caracteriza por su poder justamente antioxidante. La vitamina A, esta vitamina liposoluble también tiene acción antioxidante. Y entre las funciones que tiene se encuentra la regulación de la diferenciación celular epitelial, la inhibición de la proliferación celular, el incremento de la capacidad inmunológica, inhibe la mutagénesis y reduce el daño nuclear ocasionado por cancerígenos de tipo químicos y biológicos. Finalmente, la vitamina E, que todos la conocemos por su poder antioxidante, y sobre todo a nivel de las membranas lipídicas del organismo. La presentación del Neovita viene un estuche con 3 blisters de 7 comprimidos. Estos comprimidos se pueden partir o inclusive se pueden pulverizar y mezclar en el alimento, sobre todo en caso de gatitos. La dosis ahí está especificada, pero va de 1/4 a medio comprimido en caso de felinos. En perros de hasta 10 kilos medio comprimido a 1 comprimido y más de 10 kilos 1 o 2 comprimidos por día. Por supuesto, la administración, lo importante es que ser constante,
uno en este tipo de productos va a ver los resultados a partir de los 10, 15 días. Y como les decía, lo importante es la constancia. Nosotros sugerimos una vez por día, pero bueno, esta dosis se puede dividir en las veces que sea durante el día, si uno lo hace con las ingestas de comida. Así que, bueno, esto es lo que tenía para contarles en el día de hoy, y los invito a que visiten nuestra página web, donde van a encontrar la línea completa de biomoduladores de Holiday, ya que hay muchos componentes nutracéuticos que ha nombrado el doctor Tellado, que también están en otros de nuestros productos y que también pueden complementarse en los tratamientos oncológicos, más allá del Neovita, que es bien específico para esto. Gracias. Lo que vamos a hacer ahora, si tenemos tiempo, Diego, para hacer una pequeña encuesta. Estamos en la recta final, tenemos tiempo, sí. Bueno, entonces, Diego, no sé si yo dejo de compartir la pantalla y vas a poner la encuesta. Bueno, ahí hay algunas preguntitas que queremos compartir con ustedes. Les hago la primera pregunta. ¿Cuál es la franja etaria de mayor incidencia de enfermedades oncológicas en su consultorio? El doctor Tellado ya dio un panorama, pero queremos conocer la experiencia de ustedes. ¿Adultos jóvenes, adultos o gerontes? La segunda pregunta, ante el diagnóstico de una enfermedad oncológica, ¿realiza derivación a un especialista? ¿Cómo lo maneja? Y la tercera pregunta, si acompaña el tratamiento oncológico con algún plan nutricional específico. ¿Sí o no? Y bueno, si quieren ya la pueden pasar a responder y luego damos los resultados. Perfecto, Valeria, muchísimas gracias. Mientras terminamos de responder, podemos pasar a realizarle al doctor Tellado las preguntas. Tenemos varias preguntas e intentaremos cumplir con esta hora que nos hemos propuesto de duración de esta actividad. Perfecto. Podemos sacar entonces, yo voy a minimizar en mi pantalla. Matías, podemos... Perdón, doctor Imparato, ahí se publicaron las respuestas. Claramente los gerontes en un 71%, los adultos 28% y adultos jóvenes 1%. En general, un 83% realiza derivación. Y Muy bien, hay que hacer derivación. No, mentira. Y si acompañan el tratamiento oncológico con un plan nutricional, un 60% dice que sí, y un 14% que no, y la diferencia es el 26% solo en algunos pacientes. Muy bien. Muchísimas gracias, Valeria. Y justamente, Matías, ya yendo a las preguntas, ha habido varias preguntas acerca de qué tipo de dieta o soporte nutricional recomendás junto al uso de nutracéuticos en el paciente oncológico. No hay una respuesta para esa, pero no es que yo no la tenga la respuesta, sino que es que no la hay, porque verdaderamente la dieta es para un paciente, no para la enfermedad. En oncología es extremadamente distinto. No es como, por ejemplo, una dieta para cardiología, que uno dice, bueno, voy a suministrar, no sé, taurina, voy a bajar el contenido de sodio, o para la parte renal, que adecuo la proteína. En el paciente oncológico puede ser un paciente oncológico obeso, puede ser un paciente oncológico caquéptico, puede ser un paciente oncológico que tiene requerimiento de una dieta hiperpalatable porque no se siente bien y requiere una dieta mucho más palatable. Hay pacientes oncológicos que por su patología requieren dietas húmedas y no todas las dietas se pueden prescribir en forma húmeda. Entonces, la dieta del paciente es una dieta que tiene que ser adaptada al caso específicamente. Pero no quiero escapar a la pregunta, y lo que quiero tratar de decirles es que básicamente, en líneas generales, para tratar de no contribuir con generar algún problema en el paciente con la dieta, lo que hay que hacer es tratar de mantener el equilibrio energético. Es el primer objetivo de la dieta para el paciente con cáncer, es mantener el equilibrio energético del paciente. Es decir, el paciente requiere tanta energía en la dieta y hay que administrarle esa cantidad de energía. No hay que hacer ninguna dieta que por el
objetivo, por ejemplo, de restringir los hidratos de carbono absolutamente en la dieta. Bueno, le voy a sacar todos los hidratos de carbono de la dieta para que el tumor no coma hidratos de carbono, y el perro termina perdiendo peso, con caquexia, inmunosuprimido, no tiene funcionalidad de sus linfocitos. ¿Por qué? Porque no tiene forma de metabolizar y de obtener energía. Entonces sufre un severo estrés metabólico ese paciente. Entonces, primer paso, mantener un equilibrio energético de la dieta para el paciente en cuestión. Si el paciente es obeso, el equilibrio energético tendrá que ser un poco un balance energético negativo para lograr llevarlo al normopeso. Si el paciente está muy flaco, hay que subir el nivel energético para llevarlo a su peso ideal o a su condición corporal ideal. Y después, en líneas generales, tratar de que ese balance energético sea a expensas de una reducción de los hidratos de carbono solubles, hidratos de carbono de alta degradabilidad, monosacáridos o disacáridos, eso al mínimo posible. Una proteína de elevado valor biológico, una proteína de buena calidad, y lípidos administrar lípidos, y lípidos en lo posible de alta calidad y de tipo insaturados, ¿sí? Lípidos con alto contenido de ácidos grasos insaturados, es decir, de aceites más que de grasas de origen animal. En líneas generales, la nutrición la pueden hacer con alimento balanceado, asociado en general a alguna intervención con dieta casera, o con dieta casera específicamente formulada. Pero lo que sí digo es, recuerden la premisa, no puede ser que un paciente venga con cáncer y no le diga, y de hecho también tomo una pregunta de ahí de, no me acuerdo quién, a ver, acá está, bueno, una pregunta que había hecho sobre la dieta cetogénica, que se me fue ahora del chat, pero la dieta cetogénica para mí no aplica y no estoy de acuerdo con el uso de la dieta cetogénica. La dieta cetogénica es una dieta absolutamente restringida en hidratos de carbono, con un nivel de grasa muy alto y de proteína muy alto. Entonces el metabolismo está hecho fundamentalmente a base de gluconeogénesis a partir de glicerol, de la grasa, de los triglicéridos, y proteínas, aminoácidos cetogénicos, o sea que el hígado de ese paciente está constantemente produciendo glucosa, que va a ser la que va a ir al tumor, de la misma manera. Porque cuando uno le saca sangre al paciente con cáncer haciendo dieta cetogénica o dieta no cetogénica, la glucemia está entre 70 y 110, porque su sistema metabólico regula la glucemia en esos valores. Así que no estoy de acuerdo en la dieta cetogénica, me parece excesivamente pensada desde la teoría y no desde ver a un paciente. Van a ver que los pacientes con dieta cetogénica no andan bien, no evolucionan bien. Clarísimo. Tratando de cumplir con los tiempos, explicaste claramente esa primera etapa, ese tercio oculto hasta que podemos detectar la enfermedad. Y la pregunta específica es si en ese momento el nutracéutico podría ser usado preventivamente. Sí, es una pregunta muy interesante y de hecho hay muchos trabajos que los utilizan, sobre todo en humanos, preventivamente, y sobre todo solamente los antioxidantes en esa etapa, pero no hay estudios clínicos que lo avalen. Yo creo que es un tema para explorar, pero no hay estudios clínicos, de la misma manera que tampoco hay no está muy claro hacer una cardioprotección, una nefroprotección, una dermatoprotección, esa suplementación preventiva antes de cualquier, o sea, solamente por el hecho de ser del rango etario. Pero bueno, no digo que no, lo que digo es que me parece que todavía no hay evidencia para prescribir en esa etapa, por lo menos del todo sólida, para que diga, bueno, mira, la verdad que este grupo de pacientes desarrolló menos cáncer, y son estudios realmente, se imaginarán, que extremadamente complejos, con Ns muy grandes por el tipo de estudio epidemiológico. Así que, pero nada, no es una locura pensarlo. Perfecto, clarísimo. Cuando hablaste de quimioprevención, que es el tema que estamos tratando en este momento, ahí aparecieron dos inquietudes. Una, para qué grupo de pacientes se usaría, y la otra es si está dirigida a algún tipo de cáncer específico. Bueno, ¿en qué pacientes se usaría? Por ejemplo, en pacientes que han sido sometidos a dosis elevadas de carcinógenos. Yo en esos casos creo que sí, es una buena utilidad. Por ejemplo, el paciente con TBT. El paciente con TBT es un paciente joven que recibió, en el mejor de los casos, 6-8 dosis de quimioterapia, pero si no, 10, 12, 18 sesiones de quimioterapia, con 3-4 años de edad, y es un perro que se le curó su enfermedad
y que está por la vida feliz, está de alta, todos muy contentos, pero ese perro recibió un cachetazo de izquierda y de derecha y que es joven, tiene toda su vida por delante. Entonces probablemente esos pacientes sean pacientes en donde el tratamiento a largo plazo pueda llegar a ser útil. Les estoy hablando desde mi experiencia y desde mi suposición. No hay un estudio que deje esto en claro de si es o no conveniente hacerlo. Así que es particularmente una suposición. El otro caso es el paciente que está sometido a radiación solar excesiva y no tiene pelaje, y muy probablemente esos pacientes con uso, por ejemplo, de beta-caroteno, uso de vitamina A, vitamina E, pueda llegar a ser razonable, entendiendo que son pacientes que tienen un umbral mucho más bajo para el desarrollo de la carcinogénesis por su condición específica de tener exposición solar y no tener pigmentación o pelo en el área. Entonces, probablemente esos pacientes puedan ser pacientes en los donde uno lo pueda plantear. Bien, última pregunta, y cerramos con un moño en función del tiempo que habíamos comprometido a nuestros colegas. Fue claro que durante tu exposición que el uso de nutracéuticos es posterior, obviamente, al tratamiento específico que se indica en cada caso. Nos preguntan en caso de tutores que no quieren o no aceptan que el animal nuevamente sea sometido a un proceso de tratamiento oncológico, si hay algún tiempo específico durante el cual se puede mantener ese animal con nutracéuticos, si debe suspenderse o debe acompañarse durante el tiempo que sea necesario. Sí, en realidad los podrías utilizar, sobre todo también teniendo en cuenta la patología que tiene, cuál sería tu recomendación para usarlos. A veces no solo es, o sea, podrías elegir qué tipo de nutracéuticos usar, pero sí lo podrías usar. El tiempo no es un tiempo, recuerden que les dije al principio que son medicamentos muy seguros, donde, por ejemplo, cuando hablamos de, para decir algo, hablamos de vitamina C, yo no sé si no tengo a mano qué cantidad tiene de vitamina C, el Neovita específicamente, o de vitamina E, o de vitamina A, o sea, de antioxidantes vitamínicos, pero hablamos de dosis muy pequeñas de los productos. No se usan las megadosis, eso hay que evitarlo. No es que uno agarra la pastilla de la que toman efervescente y le dan al perro en cantidades industriales. Primero porque lo sintetiza. Segundo porque se requieren en cantidades bajas. Y tercero, porque acuérdense que las cantidades son importantes, porque los efectos de estos productos son dosis dependientes y pueden ser efectos beneficiosos o no. Por eso que no le den 18 pastillas porque total no pasa nada, sino que tienen que usar la dosis adecuada, directamente lo prescripto, y lo pueden usar por tiempo prolongado. Son productos que están pensados para que tengan seguridad en la indicación, son productos pensados para ese acompañamiento, son productos pensados para mantener a ese paciente en esas condiciones, pero no resolver la enfermedad de base, porque bueno, han decidido no hacer el tratamiento, y también son productos que tienen dentro de su función tratar de colaborar de alguna manera con precursores, por ejemplo, y contesto a la de Gabriela ahí abajo, que la veo rápido, la de la arginina, tienen que ver con que la arginina, por ejemplo, es un aminoácido utilizado y necesario para específicamente la respuesta inmunitaria de linfocitos T, y eso no lo hace la arginina, lo hacen los productos metabólicos de la arginina. Cuando la arginina, o sea, no es directamente la arginina, sino que es el metabolismo de esa arginina la que genera la activación de ese receptor del linfocito T que va a ser utilizado en esa respuesta inmune. Con lo cual, a veces nosotros damos un nutracéutico, pero que no específicamente va a hacer algo, sino que el producto de su metabolismo es el que va a ser beneficioso. Y eso es lo que vamos a usar en forma crónica y sin ningún tipo de inconveniente para esos pacientes. Muchas veces el nutracéutico, como les decía, no es lo único. Le tendrán que dar analgésicos, un hepatoprotector, podrán utilizar, estimular el apetito, podrán modificar la dieta, podrán hacer alguna curación, alguna toalé, a veces alguna cirugía paliativa que el propietario acceda para disminuir el dolor o para mejorar esa calidad de vida. Ese sería un poco el manejo en esos casos, que no solamente es darle la pastillita y te veo en 6 meses cuando todo esto se complique, sino seguir con todo ese cuadro acompañándolos, ¿sí? Creo que ese es un poco el punto. Y una más, y ya no molesto más, porque me había quedado de Adriana, una amiga que la conozco y que hizo la pregunta sobre el extracto de ajo y la toxicidad. Es verdad,
pero también recordar la frase que yo te había puesto al principio, que todo depende de la dosis. Hay muchos productos que son inocuos, pero con las megadosis o una intoxicación, si un perro se come 4 cabezas de ajo, no hablamos de una dosis, por ejemplo, con el extracto de ajo del orden de los 10 a 20 miligramos kilo. Estamos hablando de una miligramos, o sea, estamos hablando de una cantidad muy, muy pequeña que es útil, pero que no genera ningún tipo de efecto nocivo para el paciente. Ahora sí, ataca el depósito de una veterinaria, el perro de la veterinaria, y se come todas las cajas bueno, ahí ya no sé qué puede pasar, porque ya excede lo habitual, pero sí la cebolla y el ajo tienen compuestos sulfurados que pueden ser en cantidades muy excesivas complicados. Matías, ya cumplimos el tiempo. No hay palabras para agradecerte. Un lujo que nos hayas acompañado. Tu ego debe estar hiperinflado con solamente leer los mensajes que te están haciendo llegar. Es que veo mucho. Uy, acabo de hacer un lío. Bueno, Felicitaciones. veo muchos amigos por ahí, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y espero verlos pronto. Ahí está Ceci, sí, veo varios que los conozco, así que por eso son muy generosos conmigo, porque me conocen y somos amigos. Y nada, les mando un abrazo grande a todos. Bueno, me alegro tu generosidad también tiene su devolución. Nuevamente nos sumamos a los abrazos y al agradecimiento de todos y les recordamos que todas las charlas magistrales como las que acaba de dar el doctor Tellado están en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de Holiday. No se los pierdan, están a disposición de ustedes y lo único que hacen es enriquecernos profesionalmente como ha sido tu exposición hoy. Muchísimas gracias a todos. Enviaremos los certificados a través del email en forma automática. Y bueno, ya habrá una próxima invitación en la que esperamos reunirnos nuevamente. Gracias, buenas noches a todos y felicitaciones nuevamente, Matías. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Que tengan buenas noches. Igualmente, gracias.